Bien, mis hermanos, hoy es miércoles 22 de abril, ya estamos en la mitad de la semana y hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Vamos a estudiar entonces, mi hermano, lo que corresponde al día de hoy. Me gustaría ver si alguien me puede ayudar con el título de la lección para saber qué me están leyendo, mis hermanos. Requerimientos bíblicos. Requerimientos bíblicos. Gracias, hermanita. Requerimientos bíblicos. ¿A qué se estará refiriendo aquí el título de la lección, mis hermanos? A ver si ustedes me pueden hacer algún comentario o alguna pregunta, a lo mejor para profundizar más en el tema. Hermana Mónica, buenos días. Buen día, mi hermanito. Siga, mi hermano. Requerimiento. No sé si se escucha. Hola, hola, Sí, mi hermano hola. Marcelino, sí se escucha. Ok. Bien, hermanitos. Requerimiento es un término, este, quizás hasta se puede decir jurídico. Es como un exhorto. En el diccionario lo dice. Un requerimiento es una solicitud formal, petición o exigencia, ya sea en ámbito jurídico, intim- intimación legal, intimación. Esa palabra intimación es como intimidar, no sé si entienden, ¿no? Administrativo, documentación solicitada por una entidad o de gestión, pedido de bienestar o servicios. Implica la necesidad de realizar una acción, aportar información o cumplir una condición para alcanzar un objetivo. En este caso, nosotros, ¿qué objetivo estamos queriendo alcanzar al estudiar la palabra de Dios? Es la salvación. Por ejemplo, Moisés fue un siervo de Dios que estaba haciendo una acción de mediación entre el pueblo de Dios, Israel y Dios. Y Dios dice a través de Moisés al pueblo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas. ¿Y qué es la vida? Es la obediencia a Dios. Es elegir voluntariamente ser obediente a los principios de Dios, a sus santos mandamientos de Dios. Y la muerte, obviamente, lo contrario, la desobediencia, la rebeldía, hacer oídos sordos, lo que Dios con amor nos está llamando. Pablo mismo o Pedro con mayor claridad cuando fue usado por el Espíritu Santo el día del Pentecostés, habló con poder al pueblo de Dios. En su propio idioma, cada persona que habían venido ese día. Y los varones, aquella gente, escucharon, fueron enternecidos su corazón. Ellos dijeron, ya que ahora hemos sido matadores del Hijo de Dios, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquel día fueron bautizados como 3000 y fueron añadidos a los que habían de ser salvos, dice Hechos de los Apóstoles. Eso es, eso es un requerimiento que debemos tomar cada uno al llamado de Dios, al estudiar la palabra de Dios. Más o menos así se entiende, parece un poco um, este,
de miedo, algo así. No, no sé si ustedes lo entienden así. Bien, hermana Mónica, Gracias, continúo. mi hermano Marcelino. Bueno, añadiendo de repente a a lo que nuestro hermano dice, eh, bueno, requerimiento es una solicitud, ¿cierto? Es lo que pide la Biblia, o no es la Biblia en sí, sino que lo que pide Dios, justamente, ¿cierto? Para que podamos alcanzar la norma, porque nosotros no tenemos la norma. Nosotros hemos hablado, ¿cierto? Nosotros eh, hemos dicho siempre de que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y en este crecimiento espiritual, en este andar en la santidad, vamos cumpliendo esos requerimientos para poder cumplir con la norma que Dios requiere, que Dios pide o solicita, ¿cierto? Para alcanzar esta santidad. Em, Hermano Mónica, sí, hay para entender una palabra necesitamos saber sinónimos. ¿Qué cosa, qué cosa, qué palabras más son similares al requerimiento? Dice aquí, los sinónimos más comunes de requerimiento son petición, solicitud, exigencias, demanda y requisitos. Otras opciones válidas incluyen orden, mandato, aviso, formalidad, en contextos legales, citación o exhorto. Exhorto es cuando un juez requiere de una persona para que se presente en su despacho sí o sí. Y si no lo hace, va a ir una orden policial para que esta persona se presente en su despacho del juez. Eso es exhorto. No sé si nos hace entender más esta parte. No se refiere a la acción de pedir algo necesario o de obligado. Estamos obligados. amén. Qué Am- bueno que sea así, que para cada uno de nosotros hacer el peso que requiere, porque depende nuestra vida y la muerte. Por algo Dios dice, ¿no es cierto?, cuando manda tres ángeles, en el caso del Antiguo Testamento también tres ángeles, y los mensajes de cada ángel también están allí. Abraham recurre porque depende de la vida y la muerte de este, de los inocentes, que no sean tratados tan igual como el impío. Tal cosa no haga, oh Dios, usted es el juez de la tierra, no puede tratar al malo juntamente que al bueno. Y Dios es misericordioso, no, por amor a los 50, 40, 30, por amor a los 10, lo voy a perdonar a todos la ciudad. Eso es Dios, eso es misericordia del Señor. Y en los tres mensajes del Apocalipsis igualmente hay mensajes, hay mensajes, hay mensajes, que- pero por amor, pero cada uno usando el libre albedrío, tomamos la decisión de ser obedientes o ser rebeldes, pero Dios no obliga igualmente. Dios siempre simplemente presenta delante de nosotros el mensaje con toda claridad. Bien, hermanita. Amén, hermanito Marcelino. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y sabe, pensando en Abraham, también pensaba yo en el pacto que Dios hizo con él y el pacto que hizo también cuando estaba con Moisés. Y siempre era lo mismo. Dios decía, ok, ustedes cumplan con estos requerimientos, porque son requerimientos finalmente, ¿cierto? Cuando nos habla de la ley, cuando nos habla de las cosas que ellos debían hacer, cuando
debían ponerle a Dios en primer lugar, era un requerimiento. Y ese requerimiento a ellos le llegaba la bendición, ¿cierto? Donde Dios era quien cuidaba de ellos, porque Él lo que quería era ser su Dios. Pero para ello, ellos debían ponerle a Él en primer lugar, ¿cierto? Aquí yo estaba buscando también algo más respecto a esto, mi hermano. Decía, los requerimientos bíblicos son lo que Dios demanda para una vida correcta: obediencia, justicia, amor, fe y una relación genuina con Él. No son solo reglas, sino una forma de vida que refleja el carácter de Dios, ¿cierto? Porque decimos estas reglas y vamos a los mandamientos, eh, nos muestran el carácter de Dios, porque Dios es amor. Los cuatro primeros mandamientos, ¿cierto? Son el amor que debemos tener hacia Él, y los otros seis mandamientos nos muestran el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo. Después tenemos lo- los mandatos que hace Jesús también, ¿cierto? Dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Os, que hagamos como Él hizo, también nos dice que andemos como Él anduvo. Son, son cosas que necesitamos hacer para nuestra salvación. O sea, no son cosas imposibles, no son cosas que se nos piden para complicarnos la vida, sino todo lo contrario, para mejorarla. Vamos a entrar en el contexto entonces de lo que dice aquí el estudio de esta mañana con respecto a eso. Dice una pregunta: ¿qué cambiaría en tu hogar? ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante? Y aquí quiero abundar un poquito en lo que dice la pregunta. eh, ¿Por qué yo debería buscar información en la Biblia cuando yo tengo un problema en mi hogar? ¿Sale ahí algo que me pueda ayudar a mí a solucionar los problemas de mi hogar? Y la respuesta es un rotundo sí, ¿cierto? Ahí dice cómo deben ser los esposos con su esposa, cómo debe ser la esposa con el esposo, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser el trato también entre los siervos, si es que uno tiene un empleado en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cambiaría algo en mi hogar, ¿cierto? Si yo recurriera a la Biblia cuando debo tomar una decisión importante. Dice, enfrentar un problema conyugal o algún desafío. ¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través de la cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? ¿Cierto? Si siguieran ese consejo de cómo hay que tratar los jefes a los que trabajan con él, ¿cierto? ¿Qué cambiaría cuando nosotros como empleados trabajamos y hacemos nuestro trabajo como para el Señor? ¿Qué cambiaría en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué pasaría cuando yo, en vez de responder de la misma forma cuando alguien me ataca, respondo con amor? ¿No sería este acaso un mundo distinto? ¿Alguien quiere, mis hermanos, participar contestando estas preguntas o a lo mejor haciendo otro comentario, ahondando un poquito más? ¿Quieren? ¿Alguien más? Bien. Eh, Hermanos, significativamente cambiaría mucho el ambiente laboral, el ambiente en el hogar, ¿cierto? Cuando todos reman hacia un mismo lado, eh, claramente que es mucho mejor. Si toda la familia estuviera involucrada en las cosas de Dios, siempre es más fácil. Pero cuando a una esposa se le habla acerca de que debe respetar a su esposo y el esposo a veces no tiene o sea, no tiene buenas costumbres, hablamos acerca de la oración, hablamos acerca de
de cómo debe ser el comportamiento en ciertas situaciones. Y esas situaciones en muchas oportunidades hacen que el testimonio de la esposa obren sobre el esposo para que él pueda cambiar de actitud. Eh, Cuando uno responde el bien por el mal que le están haciendo, la otra persona por lo general queda como en shock, así como, o sea, ¿por qué me contesta así? Cuento el testimonio de mi esposo, iba en su moto y se estaciona en una esquina y de repente por atrás le choca un auto. Menos mal que no venía a mucha velocidad, ¿cierto? Pero le choca y el tipo, ¿cierto? Le pone las manitos así juntitas, así como perdón, y mi marido le levanta la mano y ok, sigue. Y a la cuadra siguiente, o sea, no pasó más de, más de una cuadra, y le choca otro auto. Y resulta de que en una circunstancia así a lo mejor podría haber reaccionado mal, enojado, gritando, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? A la persona. Mi marido se bajó de la moto y fue donde el hombre y el hombre estaba así también poniéndole las manitos así como, perdón, le dijo, no, no te preocupes. Mi marido le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. No, si estaba bien, dijo, lo que pasa es que he tenido un mal día y te pido mil disculpas. Y mi esposo le dijo, no te preocupes, le dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y mi esposo le dio un abrazo y el hombre de verdad que quedó con lágrimas que corrían en sus ojos porque no esperaba eso. A lo mejor no todos van a reaccionar de la misma manera, mis hermanos, cuando nosotros le decimos, no, no te preocupes, a lo mejor la persona viene con un mal día horrible y va a seguir actuando peor. Pero en la mayor parte de las veces cuando uno calma el fuego con amor, eh, las otras personas no saben cómo reaccionar y ya no pueden seguir discutiendo. Porque siempre me decía mi madre, para discutir se necesitan dos personas. Entonces, ¿cambiaría algo si nosotros recurriéramos a la Biblia o recurriéramos a todos estos consejos que se nos dan a cómo debemos actuar en la vida? ¿Cambiaría algo? Y bueno, la respuesta es ciertamente que sí, ¿cierto? Vamos a avanzar, Hermana haciéndolo Mónica, juntos. hermanos, si estaba pensando en los requerimientos, hemos estudiado hace tiempo acerca del pueblo de Israel y Dios lo eligió ese pueblo, no porque era bueno, sino porque Dios no nos elige a nosotros también, no porque seamos buenos. Solamente le dice, yo te estoy eligiendo para que seas cabeza y no cola. Y yo te elijo para que seas luz, como dice el Señor Jesucristo, no la sal de este mundo. Dice, solamente lo que te pido es de que tú obedezcas mis mandamientos. Todo lo que yo te digo, obedece. Así vas a ser inteligente, vas a ser sabio. Todo el mundo va a decir, ¿no? ¿Qué pueblo es este inteligente, sabio? Como cuenta usted, hermana, su testimonio de su esposo, es lo que quiere Dios que hagamos, ¿no? Obedecer, ¿no? Lo que Él dice. Entonces, ahí resolvemos los problemas, no solamente nuestros, sino de la humanidad. Entonces, requiere de que seamos obedientes. Y todo lo que emprendamos, si nos basamos en la Biblia, miramos con ese lente de la palabra de Dios, todo va a prosperar, dice, ¿no? Todo lo que emprendas va a prosperar. Solamente eso, hermanita. Continúe, hermana. Amén, mi hermano, muchísimas gracias. Justamente ese versículo dice mucho acerca de cómo debería ser el pueblo de Dios, de cómo deberían ser los hijos de Dios, ¿ah? Cómo los ve la gente desde fuera, como una persona especial, y no especial en el sentido de, de importancia, sino que especial en el sentido bíblico, en el sentido de que la gente ve algo distinto. Y eso justamente lo mismo que quería Dios para el pueblo de Israel, es lo que quiere para nosotros en nuestra vida, que seamos distintos, que marquemos la diferencia. No por estar juzgando a los demás porque yo soy diferente y tú haces las cosas malas, no,
sino que con nuestro testimonio, mostrarle a los demás que a lo mejor que están equivocados. No necesitamos ni siquiera abrir nuestra boca. Nuestro testimonio habla mucho más que cualquier cosa. Allí la hermana Elena de Juárez decía de que un testimonio podía valer mucho más que mil prédicas en un púlpito. O sea, de nada sirve que si yo me subo al púlpito a hablar del amor de Dios y después abajo, ¿cierto? Estoy obrando todo lo contrario. Entonces, qué distinto sería el mundo, mis hermanos, si todos nos rigiéramos por los mandatos de nuestro Dios, por lo que Él nos dice de cómo debemos comportarnos. Los escritores de la Biblia sabían cuán valioso es su contenido. Ningún otro libro puede impactar la vida como ella. Hermanos, quien busca en la Biblia o sea, cuando alguien busca, perdón, encontrar algo que cambie la vida o cuando quieren de verdad buscar a Dios y encontrar a Dios, ocurren cosas maravillosas. Cuando uno con un corazón sincero, ¿cuántos de nosotros, hermanos, antes de ser cristianos, antes de conocer a Cristo, sentía ese deseo, ese anhelo, esa cosita que le hace falta en el corazón? Y cuando llegó, usted dijo, hey, aquí está, esto es lo que yo necesitaba. Y eso se lo dio la Biblia, y eso se lo dio la palabra de Dios. Eh, Me cuesta ser de repente autorreferente, mis hermanos. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez y estaban predicando acerca del libro de Daniel, se los he comentado a ustedes en algunas ocasiones, y, y yo ya antes de eso había estado leyendo la Biblia y tratando de entender. Y cuando llegué y escuché toda esa predicación, yo dije, aquí es, esta es la verdad. Y el Señor le va mostrando y le va revelando a uno su palabra. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Yo creo, no sé si alguien tiene algún testimonio que quisiera contar, tal vez, para, para crecimiento de todos aquí. ¿Habrá alguien que quiera contar algún testimonio respecto a cómo el estudiar la palabra de Dios ha cambiado su vida? Bien, vamos entonces a continuar. Dice que no obstante, puesto que no es suficiente que las palabras de la Biblia estén impresas en sus páginas, ¿cómo puedes incorporarlas en tu corazón? Antes ya hemos dicho de que hay mucha gente que se jacta de que ha leído, oh, yo he leído la Biblia muchas veces. Mi papá me decía a mí, yo he leído 3 veces la Biblia, tapa, tapa, pero no entendía. ¿Cómo hacer que una persona incorpore en su corazón lo que aprende allí en la Biblia? A ver, hermanitos, allí vamos, anímense a contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos incorporar estas palabras, estas letras que están allí en este libro, ¿ah? En nuestro corazón? Primero, Hermana Mónica. sí, un segundito, mi hermano. Primero sabiendo que Dios, ¿cierto? Es el inspirador de todo el contenido de este libro. Empezando por allí, ¿cierto? Hermano Marcelino, por favor, siga. Bien, hermanita. Si yo estoy caminando por un trecho oscuro y tengo en mis manos una linterna para usarla inmediatamente, si no aprieto el gatillo que da la luz, ¿no es cierto? De nada me sirve la linterna, aunque sea la última calidad que dé potente la luz, de nada me sirve. Si tengo la Biblia en mis manos y no las estudio, no lo leo, y si lo leo, lo aprendo de repente de memoria, pero si no le obedezco, de nada me sirvió la palabra de Dios. En la lección de esta mañana está como 9 textos de la palabra de Dios. Uno de ellos está justamente después de este comentario. Está hablando Salmos 119:11.
Y allí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso dice eh, David. Y en el comentario en mi Biblia aparece sobre este texto, 619:11, dice, el pecado es algo que aquí se toma en forma personal, porque rompe nuestra relación con Dios. No pecar significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en la Biblia, por supuesto. Guardar la palabra de Dios en el corazón de uno es la única manera de no pecar contra Dios. Qué fácil de entender, qué fácil de leerlo, hasta memorizarlo, pero el obedecer, en poner en práctica, en acomodar nuestra vida a la Biblia, a la palabra de Dios, eso ya no es fácil. Requiere humildad, requiere el poder de Dios, del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, imposible, que siempre hermano justo repetía esto. Cuando estamos junto a Dios, a Jesús, imposible de pecar. Los discípulos se alejaban de Jesús y pecaban. Cuando está Jesús, aunque esté durmiendo, pero allí están seguros. Porque cuando ya no pueden, allí le hacen despertar a Jesús. Señor Jesús, aquí morimos, nos vamos a morir, dice. Pero Jesús se levanta y calma la tempestad. Y aquí, y nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios en nuestras manos. Simplemente obedecer allí lo que Dios nos indica. Es la respuesta, por ejemplo, no, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa la respuesta de David. Adelante, hermana Mónica. Amén, gracias mi hermanito. Qué importante, mi hermano, es la humildad en el estudio de la palabra de Dios. Yo antes le comentaba también que mi papá, como lo decía, había leído 3 veces la Biblia, según él, pero siempre sacaba de contexto algunos versículos. A mi papá le gustaba tomar vino, le gustaba tomar el ron con su cafecito, ¿cierto? Entonces él le buscaba su ajuste, le decía, ve allí a Timoteo, se le dice que tome su copita y qué sé yo. Y le gustaba comer chancho también. Entonces allí le buscaba el ajuste a él, que no, que esto era para esto, otro. Hermanos, la palabra de Dios es para obedecerla, no es para discutirla, no es para decir sí pero no, o para sacar solamente el pedacito que a mí me gusta, pero lo otro lo dejo de lado. La palabra de Dios es para obedecerla y de manera humilde. A mí podrá no gustarme lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y el Espíritu Santo, cuando obra en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos esa humildad, es capaz de transformar aquellos malos deseos, sacarlos, quitarlos de nuestra vida, ¿cierto? Y poner nuevos deseos en nuestro corazón. ¿A cuántos de aquí no nos gustaba comer ciertas cosas, ¿cierto? Que el Señor prohibía en su palabra, pero por amor, ¿cierto? Y porque entendimos el consejo del Señor para nosotros en nuestra vida, dejamos de comerla. Hacíamos a lo mejor prácticas que para el Señor eran terribles, horribles, y con corazón humilde y arrepentido vinimos, ¿cierto? A el Señor, perdónanos todo esto feo que hacíamos delante de ti y ayúdanos a cambiar y ya esos malos deseos, esos malos hábitos no están en nuestro corazón. A veces, mis hermanos, eh, pensamos que hay cosas en nuestra vida de que no las vamos a poder dejar nunca porque nos cuesta tanto. A veces tenemos luchas, por ejemplo, algunos habrá que vean mucha televisión, muchas cosas que a lo mejor no debería ver, pero hermanos, si el Señor antes hizo tantos milagros por usted, ¿por qué no va a poder hacer ese milagro de quitarle ese mal hábito?
El problema es que aquellos malos hábitos están tan arraigados en nuestro corazón y nosotros los apretamos más todavía que no los queremos soltar. Y allí está el problema. Dice el salmista, como decía también nuestro hermano, en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando yo guardo mi corazón de no hacer esas cosas, cuando guardo que si yo hago esto malo, estoy ofendiendo a mis hermanos a los cuales debo amar, o cuando yo sigo haciendo esto que ofende a Dios, el cual me amó tanto que dio a su Hijo unigénito, hermanos, ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a pecar? Entonces, es maravillosa la lección, ¿cierto? A veces vemos que hay cosas en nuestra vida que no han sido quitadas, pero hermanos, es porque nosotros no hemos tenido la fe suficiente y porque no hemos orado lo suficiente, porque muchas veces me contaba mi hermano Emilio que él sufrió de alcoholismo, incluso estuvo en la droga. Él decía, yo no quería orar ni que el Señor me quitara porque sabía que el Señor me lo iba a quitar el vicio. Por eso yo no oraba, decía él, yo no oraba para que el Señor me quitara el vicio, porque yo sabía que en el momento que lo hiciera, Él me lo iba a quitar. Y así fue. En el momento en que yo le dije, Señor, ya no quiero más, ayúdame tú, ese vicio fue abandonado y nunca más. Y él da testimonio, él dice, si yo anduve en Egipto, nos reímos un poco porque, claro, es el pasado, y ya el pasado no se puede borrar, pero él da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Alguien más, hermano, quiere hacer algún comentario? Algo más, Hermana Mónica. hermana Mónica. Hermano Ah, Justo primero, sí, ¿sí? Y sí, después nuestro hermano ya, Marcelino. ya. Sí, recuerdo no hace mucho tiempo cuando, bueno, mi papá falleció. No conocía todavía a Dios, pero ya tenía Biblia porque había escuchado una campaña y tantas cosas, pero no había entendido, como dice su papá, leyó 3 veces, pero no lo entendía. Entonces, pero tenía una idea. Cuando murió me hice una propuesta, o me propuse estudiar la Biblia, tener relación con Dios aunque no lo conocía. Y lo agarré la Biblia dentro de mí, caminé y tantas cosas. Bueno, en el fondo lo que hice es que me lo voy a aprender de memoria toda la Biblia. Y estaba estudiando, pues, hermanos, el Génesis, primer capítulo, ya todo de memoria, no me lo estoy aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo así. Y estoy estudiando de esa manera, ¿no? Y en mi vida, pues no todavía no tengo un compromiso con Dios, pero se presenta, pues, distingo ya, pues, ¿no? Lo que es malo y lo que es bueno. La tentación se presenta ahí, ¿no? Para poder pecar. No sé, en la práctica lo que me ha pasado a mí. Y, y entonces, pero era imposible pecar, hermanos. La tentación estaba allí, ¿no? Y entonces, frente a esa tentación que yo debería caer, cualquiera tendría que caer también, pero como en mi cabeza estaba lleno, como dice tus dichos, los dichos de eso en mi corazón había entrado, entonces es imposible pecar. Entonces, lo que hacía era más bien predicar en vez de pecar. Era algo, bueno, ¿cómo podría decir? Es algo lógico, también natural. Como usted decía, también si uno está llenando su corazón de la tele, de no sé qué cosas, ¿no? El mundo, ¿no? Lo que presenta, lógicamente te contagias de eso y reaccionas pues mal, seas quien seas, cristiano o no cristiano. Entonces ahí está el principio, creo, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Seguramente David es el que está hablando porque él dice, ¿no? Bienaventurado el que medita día y noche en la ley de Jehová y será como un árbol plantado junto a las aguas. Todo lo que emprenda va a prosperar. Solamente eso, hermanita, continúe. Amén, amén. Hermano Marcelino, ¿usted iba a decir algo más? Ah, sí, hermana, tenía algo, me llamó la atención de algún momento en que yo estaba trabajando en un puerto
Y cada día pasaba un borrachito, totalmente disgreñado, los pelos muy crecidos, la barba sucio, pero borracho, cada mañana pasaba. Eh, y entonces con el hermano que está a mi lado nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué no le invitamos a bañar, le cambiamos a esta persona que está así, todos los días pasa a estas horas? Y no fallaba, siempre a las 9 de la mañana pasaba, siempre. Y un día con cariño le hablamos, le hacemos sentar en un piso que está ahí, un piso dicen acá, una silla, y se sentó, habló con nosotros, y todavía estaba acuerdo, no estaba todavía borracho, temprano era. Y si te invitamos a darte una ducha con agua calientita, ¿y te gustaría? Oh, me gustaría, claro, me gustaría, pero como ya teníamos todo aprovisionado, había un lugar allí donde se pueden ducharse, pero hay que pagar todo ello. Y llevamos allí al lugar donde tiene que ducharse con agua caliente. Y la que atiende dice, no, 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 esa persona no, pero yo voy a pagar, entré adelante bueno, así sí. Ya tenemos todo listo, preparado. Justo precisamente como es el Señor. Cuando haces una cosa, el Señor también ya tiene ya preparado para solucionar. Aparece un carro que vende ropas americanas barato, a 1.000 pesos, bueno, todo barato. Le compramos camisa, ropa interior, medias, de todo, nuevas. Bueno, para nosotros nuevas, quizás sea de segunda mano, pero buena, en buen estado. Y su ropa lo pusimos en un basural, ¿no? Y cuando salió, salió pues limpiecito, jovencito, con ropa elegante. Y un poquito más le lleva a mi amigo, el hermano, a la peluquería, le hace bajar su barba. Era más joven que yo, quizás. Y todo eso estaban mirándonos los vecinos del mercado, porque en realidad era un mercado, un puerto, que vendían pescados, peces. Y todos ellos, de un momento a otro, mandaban ahí empanadas. No hemos pedido, no, 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 no es que me van a comprar, es para ustedes, es gratis, porque hemos visto ustedes están haciendo una obra bonita. Nosotros también queremos compartir las cosas que producimos así. ¿Y cómo es Dios? Te premia cuando algo bonito hace, porque la palabra de Dios dice, me has visto en la cárcel, me visitaste. En este caso no dice que me has visto borracho, porque Dios no se emborracha, ¿no es cierto? Y, y- y el sábado, cuando cerramos el, el módulo para ir a la iglesia, todos los vecinos dicen, lleva a mis hijitos para que ellos también aprendan. Íbamos con 10 niños, con 12 niños atrás, como la gallina y los pollos atrás, así, desfilábamos a la iglesia. Entonces, cuando la palabra de Dios lo vives, la vecindad también es bendecido. Y después el borrachito ya nunca más apareció, nos contó su vida por el alcohol. He dejado a mi familia, mira cómo estoy. Pero cuando se dio cuenta, imagino que regresó a su pueblo, de donde vino. Eso, hermana. Amén, hermanito. Qué lindo testimonio. Eh, esa era empezó como una transformación externa, ¿cierto? Pero, hermanos, es lo que puede ocurrir en nuestra vida. El Señor quiere transformarnos y vestirnos de gloria para que podamos ir a vivir con Él. Vamos a continuar. Aquí había otro versículo que más o menos pintaba como el anterior, ¿cierto? Porque decía, ¿cuál es el consejo de David en el Salmo 119, versículo 11, y cómo podrías ponerlo en práctica?
Y vemos acá también otro versículo en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leemos, mis hermanos, con un espíritu de humildad, deseando, anhelando que el Señor transforme nuestra vida o que nos muestre cuál es su voluntad allí en su palabra, ¿ya? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿A quién no le ha pasado que estudiando la palabra de Dios han brotado lágrimas de sus ojos porque usted dice, Señor, esto es para mí? Señor, tienes razón, ¿es esto lo que debo cambiar? Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al Señor no podemos engañarle, mis hermanos. Podemos a lo mejor orar palabras bonitas, eh, pero en la intimidad con Él, el Señor nos va a hablar y nos va a decir y nos va a mostrar nuestra realidad. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros recibimos con humildad esto que el Señor nos muestra, es que se produce el cambio. Allí derramamos nuestro corazón, pedimos perdón, ¿cierto? Y hacemos el cambio, el convertimiento, porque convertir es dar una vuelta brusca en el sentido contrario, pero en este sentido nosotros giramos hacia Dios, hacia Él, hacia ese cambio positivo. Dice aquí que una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de sí misma se encuentra en Hebreos 12. Allí lo que leímos hace un momento. Una espada de dos filos es poderosa y cortante, pero la palabra de Dios puede hacer por las personas lo que resulta imposible para los instrumentos humanos. Un bisturí allí, un cuchillo puede cortar, hacer una operación en lo físico, pero lo que es imposible para este instrumento humano lo puede hacer Dios en nuestra vida. ¿Algún comentario más, mi hermano, hasta aquí? Vamos a continuar entonces. Dice, la Biblia se describe a sí misma como algo vivo. Y es que la palabra misma es Cristo. La Biblia es Cristo, es Él, es Dios mismo obrando en nosotros. Dice, tal vez te hayas preguntado, ¿cómo puede ser esto así en vista de que fue escrita hace miles de años? Y justamente es por lo que estaba comentando, porque esto es la palabra de Dios, es Dios mismo reflejar, relevándose, no, revelándose, disculpen, esa era la palabra, es Dios mismo revelándose en su palabra, ¿cierto? Y en Cristo, que también Dios se revela allí, allí revela su carácter. Dice que a pesar de ello Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué importante es tener en cuenta esto, mis hermanos, de que solamente y a través de su espíritu es que nosotros podemos recibir esa palabra en el corazón y que ella pueda hacer y obrar el cambio que necesitamos en nuestra vida. Porque si la leemos así nomás como un libro, nos puede pasar como tantas personas que lo han leído 3, 4 veces y no han tenido ningún cambio. Bueno, hablando de mi padre no era una mala persona, pero habían hábitos que él no quería dejar. Había cosas que él no quería dejar de hacer. Yo espero que al final de sus días, ¿cierto? El Señor haya tocado su corazón, que él haya podido arrepentirse de lo malo que haya podido haber hecho, porque, como digo, no, en lo personal, la gente que lo conocía lo veía como una buena persona. Pero hermanos, nosotros podemos parecer buenas personas y yo no voy a juzgar a mi padre porque Dios sabe finalmente qué es lo que ha pasado con él. Eh, Nosotros podemos parecer buenas personas por fuera y estar siendo unas malas personas. ¿Por qué?
a los ojos de Dios es importante cómo nos vemos, no como, bueno, sí, en el sentido a lo mejor del testimonio que damos, es importante cómo nos ven los otros, pero eh, es Dios quien realmente ve el corazón cómo está. Él sabe qué es lo que necesitamos cada uno, porque lo que yo necesito no es lo mismo que necesita usted. Y a lo mejor lo que estamos hablando hoy, a lo mejor un versículo le llega más a usted que a mí, y a lo mejor otro me llega más a mí en el sentido de lo que yo necesito. Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos, pero para eso debemos ser humildes, para poder recibir esa luz, ¿ah? De qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida, para poder caminar en santidad, como hablábamos antes. Dice que a pesar de ello Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto estaba en Juan 6:63. Si sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación mediante el contenido inspirado de las Escrituras. ¿Cómo puede pasar esto, mis hermanos? ¿Cómo puede pasar de que yo siento que mi mundo se está cayendo a pedazos y Dios puede transformar esa situación mediante el contenido de la escritura? A ver, hermanito, allí algún comentario, prendan su Sí, micro. hermana Mónica, hermanos, Sí, realmente me hace pensar, ¿no? Esto lo que dice la palabra del Señor, que su palabra es espíritu y también es vida. Eso me hace pensar en las cosas que hacemos también en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, se dice de que la comida debe ser natural y no cocinarlo completamente, por ejemplo, las verduras, así, ¿no? Porque lo estamos matando, ¿no? Entonces, comer y masticar bien para que te dé salud. Hoy en día los médicos, los científicos se van dando cuenta, la salud depende, ¿no? De una buena alimentación. Y la solución para nuestros males también está en la alimentación, no como Dios manda. Y por eso será que el Señor dice, si ustedes quieren tener vida y vida eterna, ¿no? Tienen que comer, ¿no? Mi carne y beber mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que comer mi palabra, ¿no? O sea, su palabra, o sea, Él es pues la palabra. O sea que eso tiene que, como se ha dicho, guardar en el corazón. O sea que como masticarlo, o sea que nos entre, como memorizarlo, aprenderlo, no solamente de memoria, sino guardarlo en el corazón, ¿no? Como principio para nuestra vida, ¿no? Entonces, entonces eso se evidencia, ¿no? Se evidencia en la experiencia de cualquier persona que hace eso, ¿no? Va a dar testimonio, ¿no? De que realmente eso es cierto, o sea, cambia la vida, ¿no? Al punto de que justo anoche veía, ¿no? Que unas señores que vendían algunas hierbitas y los que compran, una señora decía, ¿no? Oye, esta hierbita, esta es potente, ¿no? O sea, simplemente en el lechecita le pones, le remueves, estito bien lavadito, o un poquitito nomás le pones, y suficiente al alcohólico le das, y ya está, dice. Y ya no va a tomar más. Entonces, y cuenta por el testimonio de una señora que le había dado así a su esposo, creo. Y no, ni siquiera querían leche, dice, no, no, en mi cerveza dame así un poquitito, ¿no? Tomó y como que también le limpió el organismo, botó todo por ahí abajo. Bueno, el asunto es de que desde ahí ya nada, no quería ya tomar más. Y reflexionando decía, pero ¿cómo he gastado tanta plata en la bebida? Me hubiese comprado mi casa y esto. Y así pues, ¿no? Entonces, cuando uno, o sea, así lo toma, lo come, o sea, la palabra de Dios, así, ¿no? Te transforma, ¿no? Nos transforma. No habría otra forma, ¿no? Si solamente lo escuchamos y no lo vivimos, no lo guardamos en el corazón, no pasa nada, ¿no? Teóricamente, claro, conocemos, está ahí en la mente, pero
hay que vivirlo, ¿no? Gracias, hermana, continúa. De repente una consultita, ¿no? El título dice requerimientos bíblicos. ¿Cómo se entiende? Yo no puedo todavía mm, procesarlo en mi entendimiento, ¿no, hermanos? ¿Cómo se entiende eso? A ver, en palabras sencillas, palabras del libro Coquito, ¿cómo se entiende requerimientos de la Biblia, ¿no? ¿Alguien quisiera Hermano, contestarle? Sí, ahí, sí, hermano. hermano Raúl, ese versículo, hermana, que está mostrando ahí, eh, eh, había el anterior, ¿no? Donde dice, yo he guardado en mi corazón, dice ahí en mi corazón ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. Ese es lo que requiere Dios es eso, ¿no? O sea, te pide, requerir es te pide, ¿no? Te pide Dios, ¿no? ¿Qué vas a hacer para que el problema esté solucionado, ¿no? Entonces, cuando lo guardamos en el corazón, la palabra de Dios, lo que habla el Señor, lo que está en la Biblia, ¿no? Entonces, no vamos ya a pecar. No, claro que cuando comemos, hermanos, comemos no solamente un día o 3 veces al día, ¿no? Comemos, pero no comes una vez para toda la semana. No, 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 no. Como alguien puede decir, yo ya me lo he estudiado, me lo sé, sí, te ha servido esa vez, pero todos los días tenemos que comer pues, como el alimento material y así. Y debemos guardarlo en nuestro corazón y entonces, y esa palabra es vida. Eso es lo que requiere Dios, ¿no? Que lo consumamos. Si no comen mi palabra, si no toman mi palabra, o sea, como comer la carne y tomar la sangre, entonces no van a poder tener vida, dicen. Es el requerimiento, ¿no? Que estamos estudiando ahora en esta mesa. Sí, hermanita, sí, sí. Amén, gracias, mi hermano. Mónica, Sí, hermano Marcelito. ¿Quién quizás habla? hermano Raúl no haya entrado al inicio. Sí. Se indicamos en la mañana lo que significa requerimiento. Hay algunos sinónimos, algunas palabras que significado es lo mismo. Dice, por ejemplo, acá, los sinónimos más comunes de requerimiento son petición, solicitud, exigencia, demanda y requisito. Otras opciones válidas incluyen orden, mandato, aviso, formalidad o en contextos legales para los abogados y el juez, ¿no? Citación o exhorto. Se refiere a la acción de pedir algo necesario o de obligado cumplimiento. Digamos, eres un esposo descuidado. No vives con tu esposa. Tienes 3 hijos y no estás pasando mantención a tus hijos. Entonces, tu ex esposa se va al juez y se queja. Y el juez ordena un exhorto con la policía y te tocan la puerta. Eh, Y tienes que ser llevado. Vas a otro país y la policía te encuentra allí. Antes de entrar a ese país, usted está requisitoriado y te va a la carceleta. Ese rango tiene la palabra que estamos estudiando, requerimiento. Al inicio dijimos un texto bíblico que decía, al cielo y a la tierra pongo por testigo, delante de ti la vida y la muerte. Elige pues, dice Dios, elige pues la vida para que vivas. Pero el hombre es rebelde, no quiere. Y, con su rebeldía, usando su libre albedrío, rompe los mandamientos de Dios. Como el hombre de la historia, ¿no? Se emborracha, se deja su familia, ay, todo cochino.
pero Dios con amor hace recapacitar. Vuelve a su casa, quizás pide perdón, no sé, ¿qué hará? Un día nos mostrará el Señor lo que pasó, el hombre de la historia. Pero eso es exhorto, eso es requerimiento, eso es la solicitud que Dios hace a través de la Biblia a cada uno de nosotros en esta mañana, por ejemplo. Gracias, hermano Raúl, por la Entonces, pregunta. en otras palabras, sería requerimientos de Dios, ¿no? Porque la palabra viene a ser, ¿no? Acá para mí, que está ahí, a la disponibilidad, para mí, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, voy entendiendo, hermano, que requerimientos de Dios, o sea, ¿qué cosa requiere Dios de mí, ¿no? Eso es más o menos. Amén. ¿Alguien más iba a hacer algún comentario? Me parece que escuché por ahí entre medio. Bien, vamos a continuar. Espero que mi hermanito sí lo haya, lo haya entendido. Eh, pero justamente lo que decía es lo que Dios requiere de mí. El Señor hizo un pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, ¿cierto? Y siempre el compromiso fue de que iban a poner a Dios en primer lugar, de que iban a guardar sus mandamientos, sus estatutos. Y nosotros como seres humanos, hermano Raúl, eh, bueno, estamos bien lejos de ser perfectos, ¿cierto? Pero la única guía que tenemos, el GPS que tenemos en esta vida para poder andar correctamente como el Señor quiere, con estos requerimientos, ¿cierto? Es mediante su palabra, porque su palabra es viva, es transformadora. Ella puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Cuando, como hablábamos hace un momento, lo hacemos de manera humilde, reconociendo esta necesidad porque nosotros no podemos, ¿ya? O sea, podemos leer la Biblia como un libro y no va a pasar nada con nuestra vida, pero si lo leemos con corazón humilde, siempre vamos a encontrar tesoros preciosos que van a transformar esas cosas malas que hay en mí. Me van a hacer meditar, decir, Señor, yo no quiero seguir ofendiéndote con esto, ayúdame a cambiarlo. Cuando leemos la palabra, a lo mejor nosotros estamos robando, por decirlo de alguna manera, y allí leo en su palabra que el Señor no le gusta eso y uno se da cuenta y dice, Señor, yo estoy haciendo esto malo, quiero cambiarlo, ayúdame tú. Cuando le pedimos al Señor con esa humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él hace esa obra transformadora a través de su Santo Espíritu. Vamos a avanzar, mis hermanitos. Si alguien más quiere hacer algún comentario, prenda su micrófono nomás. No hay ningún problema, haga las preguntas que quieran, mis hermanos. Dice aquí, si sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación mediante el contenido inspirado de las escrituras. Hermanos, al comienzo hablábamos de lo que, cómo cambiaría el mundo, cómo cambiaría nuestro hogar, cómo cambiaría nuestro lugar de trabajo si nosotros fuéramos siempre al hablar inspirados por la palabra de Dios, si nuestra respuesta fuera blanda, como dice la Biblia, si nosotros no fuéramos hostigosos, acosadores con nuestros hijos, ¿cómo sería nuestra relación con nuestros hijos? Si fuéramos esposas o esposos amorosos, como dice la palabra de Dios, ¿cómo sería la relación con nuestra familia, con nuestros esposos? Si al contestarle a otras personas también lo hiciéramos como la palabra de Dios dice, no como el viejo hombre, ¿cierto? ¿Cómo sería de distinta la vida? Entonces, aquí lo que dice es que Dios puede transformar esa situación que a lo mejor es terrible para nosotros en el contexto de lo que pueda estar pasando. eh, Él también a través de su palabra nos da paz porque Él es nuestra roca firme, ¿cierto? Eh, las promesas de que Él está aún en medio de la tormenta cuando nosotros confiamos en que esta palabra es verdad, en que esta palabra es viva, puedo tener paz en mi corazón. A pesar de que el mundo se esté desmoronando al lado mío, aunque los cielos se caigan,
si yo confío en que esta palabra es viva y es verdad, yo puedo disfrutar de esa paz que solo Él me puede dar. Eh, el Antiguo Testamento describe las palabras divinas como activas y eficaces para cumplir su propósito de bien. A ver, vamos a ver allí lo que dice Isaías 55 para leerlo, mis hermanos. Me dan un segundito, lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Isaías 55, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso es tan importante, mis hermanos, la humildad, porque el Señor puede hacer esta obra a través de su palabra en nosotros. Eh, Luego dice aquí, cuando David reflexionó acerca del impacto de las palabras de Dios en su vida, concluyó, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Él podía afirmar sus fuerzas en la palabra de Dios, porque confiaba en el Dios que había escrito todas esas cosas, ¿cierto? En el Dios que había hablado, en el Dios que había prometido. ¿Es ese Dios en el que nosotros creemos? ¿En este que inspiró esta palabra viva y eficaz? Una Mónica, Hermano Marcelino, Isaías, interesante. Si se lee quizás un versículo antes, dice lo siguiente, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y así y será prosperada en aquello para lo cual envié. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es que cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, aún los pajaritos se alegran, contentos regresan después de predicar la palabra de Dios. Y nunca se deja la palabra de Dios vacía, nunca, jamás. Recuerdo, íbamos a Cusipata, un lugarcito muy lejos del Cusco, 2 horas casi de viaje. Y había un maizal, ahí vivía un hermano viejito, ya se llamaba Marcelino. En su casita se reunían hermanitos. Cada sábado íbamos, cada sábado. Después de mucho tiempo ahora escucho que allí hay un templo hermosísimo que los hermanos Maranata lo levantaron. La palabra de Dios cambia. Puede pasar tiempo, pero nunca vuelve vacía la palabra de Dios. amén, mi hermano Marcelino, qué lindo testimonio. Pero sí, es así, es lo que debe hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Es lo que debe hacer cuando nosotros estudiamos la Biblia. Ese cambio que necesitamos, esa transformación. El Salmo 119, que está aquí, lo estábamos leyendo hace un momento, decía, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lo estaba buscando yo acá en la otra versión que tengo, me dan un segundito para leerlo también. Salmo 19, versículo 50, dice, tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Cuando dicen, mientras haya esperanza, hay vida. Y la palabra del Señor nos da esperanza y nos da vida, nos da ambas cosas.
Dice aquí, tal vez hayas experimentado hambre intensa en algún momento de tu vida como resultado de falta de alimento, del ayuno prolongado o de una dieta estricta. Cuán deliciosa resulta la comida después de haber tenido hambre, ¿cierto? En un sentido espiritual, la Biblia es el alimento para nuestra alma. Es lo que buscamos todos los días aquí al reunirnos, ¿cierto? Si tu alma está vacía y hambrienta, abre la palabra viva. Lee Jeremías 15:16, Primera de Pedro 2:2 y Mateo 4:4. Las palabras de Dios resultan deliciosas, nutritivas y sustentadoras para la mente y el corazón, ya que provienen de Dios mismo, quien las envió específicamente para nosotros y para cada uno de quien la busca. Voy a buscar los versículos, mis hermanos, para que los podamos compartir. Jeremías, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor: Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Eso dice en el lenguaje actual, mis hermanos. En el otro dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El gozo que produce leer la palabra de Dios. En Primera de Pedro, voy a leer el otro y después comentamos todos juntos, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Mateo 4:4 nos dice así, Mateo 4, versículo 4, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien desea hacer algún comentario acerca de estos versículos, mis hermanos, acerca del gozo y de este alimento maravilloso que es la palabra de Dios en nuestra vida? Sí, hermana, hermanos, estoy recordando lo que pasó. Me contaba, ¿no? Un colega ahí en la universidad. Hablábamos, ¿no? Y me dice, mira, justo me dice, ¿sabes qué cosa? Yo he aprendido también de que, bueno, la Biblia dice el Señor Jesús, ¿no? Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, al que llama se le abre. Bueno, el Señor Jesús dice, busquen, pidan. Y él ha probado todo, dice, para dejar de consumir, o digo, de ese hábito del fumar cigarrillo, ¿no? Ha hecho todo lo posible por todos los lados, pero nunca ha podido dejar. Y eso le estaba matando, pues, ¿no? Al final le dio esa oportunidad a Dios, ¿no? Porque su esposa de él me parece que es adventista, pero él no. Y, y entonces él pidió, pues, ¿no? Pidió y pidió ¿no? Que le quitara ese vicio. O sea, de todo corazón, pues ya llorando y todo, ¿no? Le pidió. Y le quitó el hábito. Me dice, mira, me ha quitado el hábito de fumar. Ya no fumo, ¿no? Y, y entonces, yo le digo, "Pe, porque a él le gusta también tomar. Y eso le digo, no, 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 justo me dice, Esito, todavía no quiero que me quite, no, no quiero que me quite. O sea, más o menos la idea es de que, como se ha estado leyendo los textos bíblicos, encontré tu palabra, me lo comí y ahí se solucionó el problema, ¿no? Cuando se lo comió, transforma la vida, ¿no? Como dice creo que Jeremías. Entonces, pero eso depende de uno, ¿no? Que quiera comer esa palabra, ¿no? Que quiera creer en esa palabra, este requerimiento de la Biblia, pero la Biblia es pues lo que el alimento, la medicina y todo. Y si uno no quiere también, pues ahí nomás está el problema, ¿no? Solamente eso, hermanita.
continúe. Amén, hermano. Justamente aquí dice eso mismo, dice, cuando las leemos con un corazón abierto y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu, ellas harán una gran obra en nuestra vida. Solamente Mm. así. O sea, porque, Alguito más, hermana sí, Mónica. diga. Mi año bíblico lo estoy haciendo, ¿no? Según la lección, porque hay otros también están todavía en el Antiguo Testamento, pero en la lección me aparece, ¿no? Hoy día capítulo 17 y dice ahí, Jesús ora por sus discípulos. Entonces, como no he sido su discípulo, por mí no ha orado por el Señor, solo para sus discípulos. Pero me alegra en el versículo 20 del capítulo 17, ahí me dice, ¿no? No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen cuando escuchen su mensaje. Entonces, hermanos, yo soy eso, ¿no? Que yo no he sido discípulo directo de Jesús, pero he creído en el mensaje de los discípulos, ¿no? Que está en la palabra de Dios. Es una alegría para mí, hermana. Amén, mi hermano Raúl, así es. Y qué hermosa bendición. Él ora por todos nosotros. Entonces, cuando leamos la Biblia, cuando leamos la palabra de Dios, es lo que nos dice Él a nosotros para que podamos ser transformados. Si Él quiere que todos nosotros nos salvemos, no quiere que estemos perdidos en este mundo, así como anduvimos en algún tiempo, ¿cierto? En las tinieblas, Él nos trae a su luz admirable y su palabra es luz para nuestra vida, es vida, es la vida misma, ¿cierto? Dice, ¿qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? Y podríamos decir, ¿qué problema de nuestra vida no es abordado en la Biblia? Todos los problemas de la vida son abordados allí, mis hermanos, todos. Porque a veces nosotros, claro, leemos en el Nuevo Testamento, pero nos olvidamos de ir a todos los estatutos que estaban también allí cuando Moisés fue inspirado por Dios y escribió todas las cosas que debían hacer, ¿cierto? Hablaba acerca de las leyes de salud, de las cosas que debían comer, de cómo debían tratarse si alguien mataba sin querer a otro. Había ciudades de refugio, había leyes muy específicas del comportamiento humano, ¿ya? Y acá en el Nuevo Testamento se entran en otros tipos de conductas, ¿cierto? Como debíamos ser con nuestra familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los sirvientes, con el jefe, con el patrón. Entonces, de todo nos habla la Biblia. Nos habla acerca de que no debemos endeudarnos, nos habla hasta eso, ¿cierto? De finanzas nos habla la Biblia. Entonces, qué distinta sería nuestra vida si nosotros siguiéramos todo el consejo de la palabra de Dios. Qué distinta sería nuestra vida física también si nosotros siguiéramos los consejos de salud que el Señor nos da. Pero ponemos tanta excusa, mis hermanos, tanto pretexto para seguir haciendo lo mismo. Cuando el Señor nos quiere sacar de allí, ¿cierto? Nos quiere llevar por este camino que nos conduce a la santidad. Entonces, ¿qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? Hermanos, todos. ¿Por qué no debemos permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en sus páginas? A ver si alguien quiere responder esta pregunta, mi hermano, al final. ¿Por qué no debes permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en su palabra? El orgullo, mis hermanos, fue lo que condujo a Satanás al lucero de la mañana, que era luz, ¿cierto? Eh, a- Perdón si me equivoqué cuando dije lucero de la mañana, pero ahora me sentí un poco confundida. Pero a este ser lleno de luz, ¿cierto? Que era uno de los más importantes en el cielo, el orgullo lo condujo a pecar. Y el orgullo nos puede llevar a ser presuntuosos, a sentir que nosotros no necesitamos de Dios. Hermana, Hermano, bueno, gracias. hable mi Hermana, hermanito Celso, sí.
Gracias, hermana. ¿El orgullo a dónde conduce, hermano? A desechar, a negar qué. Orgullo es que es pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, es una cadena, ¿no es cierto? Y entonces nosotros para dejar el orgullo debemos obedecer, observar, acatar, cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón vertical. Ama al prójimo en forma horizontal, terrenal. Entonces, esa es nuestra tarea para abandonar ¿qué? El orgullo. Por cierto, el orgullo es ¿qué? Terrenal. El orgullo es que ofusca o debilita nuestra moral. ¿Moral qué es? Los 10 mandamientos. Entonces, esto hay que dejar por la oración, estudio y compartimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a dejar ese orgullo que obstruye nuestra personalidad, ¿no? Entonces, esto debe ser nuestra disertación y siempre el evangelismo que nos acompaña. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos puede instruir, capacitar para discernir los pensamientos de Dios y dejarlo todo lo malo, que como dice, no como dice Isaías 5:20 que dice, no se olviden, al mal dice bien y al bien dice mal, ¿no? Entonces eso sucede en este mundo por el orgullo y por transgresión de la ley de Dios. Gracias, hermana. Amén, amén. Gracias, hermanito Hermana Celso. Mónica, Sí, hermanos, sí, eh, tal vez un ejemplo ahí, ¿no? De Cristo y también de Satanás, ¿no? Mientras Cristo, Él es humilde, humilde, ¿no es cierto? No es orgulloso, lo contrario, ¿no? De orgullo humilde. Y dice humilde, no, o manso y humilde y obediente, ¿no? Hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, Él implementa, el humilde depende de Dios. Jesús, como humano, depende del Padre. Implementa todas estas palabras en su vida, ¿no? En su ser, lo practica, lo vive, ¿no? Humilde, humilde, ¿no? Entonces, pero a diferencia de Lucifer, ¿no? Que era también, al principio era humilde, dependía de Dios, pero llegó un momento en que contemplándose a sí mismo se separó de Dios y se convirtió pues en pecador, ¿no? O sea, ya orgulloso también, ¿no? Entonces, y el orgullo en sí, hermanos, pues es que él sabe qué es lo bueno, pero él se mantiene en lo que es malo, ¿no? Ese Señor le ha invitado seguramente, ¿no? Para que regrese, ¿no? A su posición, pero el orgullo hace de que no, sabe que está mal y se mantiene en lo malo. Entonces, ese es el orgullo. Por ejemplo, ahora hemos escuchado la palabra de Dios. Entonces, si soy humilde, entonces inteligente, sabio quiero ser, ¿no? Entonces voy a llevar a la práctica estas cosas, a mi vida, ¿no? Pero si yo soy orgulloso, no, pues me voy a mantener en mis ideas, en lo que estoy viviendo, así, no, no, no le voy a dar lugar, ¿no? A que entre en mi corazón la palabra de Dios y no lo voy a practicar, pues no. Entonces hay esa diferencia, ¿no? Gracias, manita. amén, hermanito justo. Por eso es tan importante, como hemos repetido ya muchas veces aquí en el repaso esta mañana, la humildad, reconocer nuestra necesidad de Dios. Hermano, justo usted nos podría despedir con una oración. Hermanita Mónica, muy buenos Sí, días. Eh, Muy buenos días con todos nuestros hermanos. Hermana, de repente un pedacito o yo puedo orar también. sí, Eh, hermano, justo, por favor, dejamos que nuestra un hermanita ore. pequeño- Sí, 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 está muy ya. bien, muy bien, muy Sí, bien. sí, hermanita hermanita. y hermanita linda, diciéndoles que cuando de repente muchos no somos de familia adventista, en el caso mío también, pero cuando conocemos la palabra de Dios, de repente al comienzo empezamos a aprender.
como un niño que aprende a caminar, se cae y se levanta, ¿no? Hasta que aprendemos a depender de nuestro Señor. Sin Él ya nada queremos hacer. Si hemos tenido orgullo, vanagloria, tantas cosas en nuestra vida anterior, aprendemos a dejar y empezamos a caminar con el Señor. El Señor tenga misericordia, piedad de nosotros y que cada día, cada momento de nuestras vidas, en dificultades, en todo, aprendamos de agarrarnos del Señor con uñas y dientes, como sabemos decir, ¿no? Y seremos más que vencedores. Y también el enemigo siempre está como el león rugiente para hacernos caer y nos despojemos de todo lo malo que tenemos, sobre todo el orgullo. Amiga hermanita, oraremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. En esta mañana te agradecemos por todo lo que aprendemos en cada momento, en cada minuto, por la participación de mis hermanos. Señor, de repente también nosotros en nuestras vidas aprendemos a vivir, a depender de ti. Sin ti no somos nada, Señor. Padre, en este mundo de pecado vivimos, de repente de vanaglorias, orgullo, tantas cosas, Señor, pero, Dios mío, si nos miramos en el espejo, ¿qué somos? Somos, de repente, Señor, como un gusanito ante ti. Pero, Señor, te pedimos esa humildad, como tú fuiste, como tú nos has enseñado, y depender, Señor, de ti en cada minuto, en cada cosa que vayamos, donde quiera que estemos, cuando hablemos, Señor, de tu buena nueva. Y Dios mío, danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, a quien tenemos que hablar, Señor, predicar. Dios mío, tú habla por nosotros. Te damos gracias en esta hora. Señor, te pido bendiciones para todos mis hermanos acá del Zoom y en el mundo entero también, que mis hermanos llevan tu palabra, ya sea, Señor, por vía fluvial, lacustre, caminando o por vuelo y donde quiera que estemos, Señor. Y hablemos, Señor, con gozo. Somos también nosotros, podemos decir, tus discípulos en este tiempo, llevando tu palabra por doquier. Y también, Señor, queremos alcanzar tu santa promesa según se hecha tu santa voluntad. Gracias, Padre. Bendice todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Se hecha tu santa voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén.